Gracias y paz a todos en esta hora. Hoy vamos a continuar con este estudio de Primera Timoteo. Vamos a considerar hoy el capítulo 5 desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Y vamos a mirar esta sección basada en las viudas. El título que vamos a tratar es Honra para las viudas de la Iglesia. El título que tiene este capítulo aquí en la Biblia, Reina Valera 1960, es Deberes hacia los demás. Y esos demás, que hace referencia a ese título, tiene que ver con la relación de los miembros de la iglesia entre sí, en lo relacionado al servicio y al cuidado entre sí. Esta sección nos resalta que la iglesia es principalmente una familia espiritual, pero es una familia. El versículo 1 y 2 nos dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Nos presenta aquí la relación entonces entre los miembros de la iglesia, llevándolos el apóstol Pablo a que se observen, se miren unos a otros como la misma familia, como una familia que somos en Cristo Jesús. Si bien el contenido de estos versos nos podrían distraer de su verdadera esencia, no obstante el contexto que conocemos nos ayuda a interpretar correctamente este pasaje o estos versículos. Es decir, un sermón literalista de esta sección lo que haría es dar una serie de advertencias, al punto incluso de llevar a una iglesia a no honrar a las viudas. Pablo dice en el versículo 4 que a las viudas las deben mantener sus hijos. En el versículo 5 nos dice que debe ser una mujer consagrada, una mujer de oración, una mujer de súplica noche y día. En el versículo 7 Pablo nos dice que deben ser irreprensibles. En el versículo 9 nos dice que sea mayor de 60 años. En el versículo 10 nos dice que tenga buen testimonio de buenas obras, buen testimonio afuera, buen testimonio adentro de la iglesia, que sea una mujer hospitalaria, que haya lavado los pies de los santos, que haya socorrido a los afligidos, que haya practicado toda buena obra. Así que estamos viendo las características de una viuda calificada para recibir auxilio y sustento de la iglesia. Características muy similares a las de los obispos y los diáconos que vimos en estudios anteriores. Luego en los versículos 11 al 15, el apóstol Pablo nos muestra unos pecados de algunas viudas que estaban practicando allí en la iglesia y que hacían parte del auxilio y sustento económico de la iglesia. A ese contexto del versículo 11 al 15, el cual vamos a leer a continuación, le anexamos lo que estaba sucediendo en aquel tiempo con el auge de una especie de revolución femenina que había en Éfeso por parte de unas mujeres viudas que habían quedado adineradas en su viudez y que estaban influyendo por su poder económico en la sociedad, incluyendo también la iglesia y generando algunos problemas dentro de la iglesia. Problemas que luego el apóstol Pablo tuvo que resolver o instruir a Timoteo para que resolviera, problemas que ya tratamos en el capítulo 2, cuando Pablo, por ejemplo, allí manda que la mujer debe estar en sumisión al hombre, porque el hombre fue formado primero y después Eva. Había una especie de revolución femenina allí que estaba influyendo dentro de la iglesia. Ahora, el versículo 11 al 15 nos dice: pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Ya algunas se han apartado. Así que esto es
una serie de pecados que estaban practicando algunas, que estaban aún en la iglesia y otras que ya habían salido de la iglesia. Así que entendiendo todo esto, Pablo da una serie de instrucciones para arreglar esta situación sobre el desorden causado. Y no podemos mirar esta sección como la reglamentación sobre el auxilio y sustento a las viudas en la Iglesia Universal. Es decir, entendiendo ese contexto y nuestro contexto, lo que hoy estamos viviendo como iglesia, a lo que más debemos hacer hincapié es a la esencia de lo que hay en el versículo 1 hasta el 16. La esencia de todo esto la encontramos en el versículo 3 y sobre todo la primera parte. Pablo dice, honra a las viudas. Esta es la esencia. Ahora, estamos aquí frente a la palabra de Dios, frente a una iglesia en un contexto particular. Una iglesia que estaba honrando a las viudas, pero que estaba yendo más allá de hacer las cosas buenas y estaban sobrepasando los límites de bondad, ayudando a viudas que en verdad no lo eran o que al menos no tenían características particulares de hijas de Dios que dieran buen testimonio del nombre de nuestro Señor, que es al fin de cuentas lo que está en juego. El contexto bíblico entonces nos presenta una iglesia que ayudaba a las viudas, pero a unas viudas que ni siquiera parecían creyentes. Mientras que hoy estamos frente a una iglesia que ni siquiera honra a las verdaderas viudas. Las iglesias están llenas de mujeres solas y con hijos, con grandes necesidades y aún mayores, ancianos, no solamente viudas, sino también ancianos, que no son sustentados ni auxiliados económicamente por la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia no hay un apartado donde se tenga en cuenta ayudar a los necesitados, sustentar, auxiliar económicamente a los necesitados, económicamente digo, no con algunas migajas o por allí recogiendo algún mercadito, alguna bolsita de algunos víveres, sino dando un sustento como corresponde a una obra que la iglesia debe practicar y que debe ser parte esencial del objetivo de la iglesia en esta tierra. ¿Por qué cree usted que ha sucedido ese vacío en cuanto a esto? La iglesia primitiva lo practicaba. ¿Qué causó que hoy esta práctica no esté dentro de la iglesia? Y yo me atrevo a decir que es por la falsa enseñanza de que los diezmos y ofrendas solo le pertenecen al pastor. Vuelvo y repito, esto se debe a que se ha reemplazado doctrinalmente con una falsa enseñanza de que las ofrendas y los diezmos solo pertenecen al pastor. Y me refiero a ello porque la iglesia primitiva ayudaba y sustentaba económicamente a estas viudas y a los necesitados con las ofrendas que colectaban en los cultos. Porque la ofrenda que colectaba la iglesia no solamente era para el pastor. La honra para las viudas fue algo que Cristo hizo, exaltando la generosidad de la viuda ofrendante, dando lo que ella tenía para su sustento de ese día. Una práctica continuada luego por los apóstoles, reafirmada por el apóstol Pablo como lo vemos aquí. Y vamos a observar que esto es una doctrina fundamental, y cuando digo fundamental me refiero a que es una práctica que revela la esencia de la iglesia, que debe ser una iglesia como Dios, que es amor. Y vamos a observar desde el antiguo pacto, vamos a pasar por uno de los profetas y vamos a llegar a un texto del nuevo pacto donde nos confronta la realidad de lo que es esta doctrina de honrar a las viudas de la iglesia. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 17 al 18 nos dice, teniendo en cuenta lo que dice el título, lo que Dios exige. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Ese es nuestro Dios.
Y si la esencia del pueblo de Dios es ser como Dios, esta debe ser también nuestra justicia. Ayudar al huérfano y a la viuda. Dar pan y vestido al extranjero, tanto a la viuda como al huérfano. Luego encontramos en el profeta Isaías el capítulo 1, versículo 17. Aprended a hacer el bien, dice el Señor. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Luego encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando la iglesia estaba comenzando, que ya la iglesia tenía esta práctica dentro de sí. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. La iglesia a este tiempo ayudaba a las viudas en su alimento, las sustentaba, las auxiliaba. Y si miramos una hoja atrás, encontramos que la iglesia tenía una práctica particular que enmarcaba a la iglesia, la gloria de Dios en esta práctica. Todas las cosas las tenían en común. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Aquí resaltamos dos cosas, dos objetivos que la iglesia tenía. Predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hablando de la resurrección de Cristo, de la muerte y la resurrección, y a la vez ayudando a los necesitados dentro de la iglesia. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Aquí vemos que los apóstoles recibían estas ofrendas y las repartían entre la iglesia según la necesidad. Hoy vemos algo totalmente diferente. Cuando llega una clase de ofrenda, un tipo de ofrenda de esta magnitud, los pastores se la reparten entre ellos y nunca llega a la iglesia. Luego, regresamos al capítulo 6, había crecido tanto la iglesia que los apóstoles estaban descuidando esta gran obra dentro de la congregación. Así que ellos le dijeron a la multitud de la iglesia que escogieran hombres, varones, piadosos, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarles este trabajo, este servicio de distribuir diariamente la alimentación, el sustento de las viudas de los griegos o de las viudas griegas. De tal manera que los apóstoles persistieran en lo más importante, que es la oración y el ministerio de la palabra, puesto que ellos eran los apóstoles quienes estaban poniendo el fundamento de la iglesia. Y a su vez, a la par, la iglesia iba haciendo esta gran obra social, si pudiéramos decirlo así, dentro de la misma congregación, entendiendo que la iglesia es una familia. Y para terminar, encontramos en Santiago capítulo 1, versículo 27, donde si queremos observar cuál es la verdadera religión, aquí la encontramos. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Alguien puede preguntar, ¿cuál es la verdadera religión? Santiago 1:27 le responde, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esta es la verdadera religión. Esta es la religión pura y sin mancha delante de Dios. Guardarse sin mancha del mundo significa estar consagrado a Dios y a la vez visitar a los huérfanos y viudas en sus tribulaciones. Es una iglesia que está consagrada, que se dedica a Dios en oración, al estudio de la palabra, a congregarse,
hacer estos ejercicios espirituales, estos medios de gracia que Dios ha dejado para que nosotros, la iglesia, nos acerquemos a Él, pero a la vez practicando lo que vemos de la palabra. Y esto de honrar a las viudas es una práctica que ha existido en el corazón de Dios desde el principio hasta el final de los tiempos. Es algo que Dios ha exigido desde el principio y lo exigirá hasta el final de los tiempos. No es algo menor, no es algo pasajero, no es algo a lo que no se le debe dar diligencia. Al contrario, es algo a lo que se le debe dar mucha diligencia. Creyentes que están en congregaciones con muchas necesidades, ancianas, ancianos, que lo único que hacen en las congregaciones es exprimirles y sacarles antes a ellos ofrendas, diezmos, ayudas para protemplo, ayudas para una actividad, para otra, ventas de alimentos, de actividades por fuera de la iglesia, y ellos con hartas necesidades dentro de la misma congregación. Pero lamentablemente las ofrendas y los diezmos se las toma solo el pastor para él solo. Y esto es realmente grave. Honra para las viudas de la iglesia. Bien, hemos terminado aquí esta sección de 1 Timoteo capítulo 5, versículo 1 al 16. No siendo más, que el Señor les continúe bendiciendo.